19S, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar en mesas y pudimos escuchar de los damnificados cuáles han sido sus experiencias en terreno. Me gustaría decir que el proceso ha sido muy rico, una discusión muy respetuosa, con muy buen ánimo de construir y de generar acuerdos para consolidar un mapa de ruta que sirva como un acuerdo que permita eficientar la atención que necesitan y de alguna manera dar turno a todas estas inquietudes que están surgiendo en terreno. Sin más, me gustaría ceder la palabra al relator de la mesa número 1, que hace referencia a las facultades de las autoridades en materia de protección civil y los procesos de atención a damnificados. José Alberto Gallardo, te agradezco mucho, tienes 5 minutos. Muchas gracias. Lo inmediato, dentro de algunas de las propuestas, dentro de la Comisión de Reconstrucción, se requiere contar con un comité de expertos y expertas que puedan analizar caso por caso cada uno de los proyectos desde una visión interdisciplinaria que evalúe no solamente al inmueble, sino también a las personas y al subsuelo, con una visión de escala, ya sea por casa, por edificio, por unidad habitacional, por manzana, para no perder de vista las colindancias adyacentes, así como la infraestructura pública, y considerando no solo el valor económico de los espacios dañados, sino también los vínculos sociales que se crean ahí y que la reconstrucción debe tener en mente, ¿no? Esta visión de derechos humanos y que sean universales, para no imponer, y sino más bien para fortalecer la parte social del territorio. De forma general, y para ir dejando un legado de esta emergencia, sabemos que hay un buen andamiaje normativo, que hay un sistema nacional, estatal y municipal o delegacional de protección civil, hay una ley general, las facultades están ahí bien definidas. Sin embargo, en la práctica hemos concluido que hay corrupción, hay encubrimiento para que estas facultades se omitan, también hay ignorancia y falta de preparación en los directores o directoras municipales o delegacionales, en parte por la forma en la que están llegando las personas a los cargos, y porque no hay seguimiento a los mecanismos, a los estándares de competencia laboral y a las estrategias de capacitación y profesionalización que realiza la Escuela Nacional de Protección Civil por conducto del CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que está en la UNAM, y que debería ser algo obligatorio y que pudiera concentrarse en un sistema en un sistema de capacitación o de certificación de competencias que pudiera ser universal para todos los que ocupan cargos en estas dependencias. Otra de las fallas es la falta de comunicación entre autoridades y dependencias que deben coordinarse para garantizar la prevención y la atención. Podría haber también, desde nuestra perspectiva, brigadas comunitarias o brigadistas comunitarios, ciudadanas, sociales, que pudieran apoyar la integración del sistema, más desde la participación ciudadana, teniendo como integrantes a personas que han sido damnificadas en varios desastres, así como personas reconocidas por las comunidades como agentes de cambio social. Es clave que la información sobre riesgos y sobre acciones de protección civil esté en un lenguaje accesible, que sea entendible, que sea claro, que sea claro al ciudadano, porque hay que considerar también a los grupos prioritarios, a los grupos minoritarios, a las niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes, indígenas, y bueno, pues hablando todo esto también desde una perspectiva de género, es necesario tener un enfoque incluyente, acciones específicas donde las mujeres tomen decisiones, donde sean partícipes de los beneficios de estas acciones de reconstrucción. En cuestión de atención o de denuncia de estas omisiones, las opciones desde nuestra perspectiva son la denuncia penal, la denuncia pública, pero habría que revisar las opciones de cómo le hacemos como ciudadanos para denunciar que no se están llevando a cabo ciertas actividades de prevención o de mitigación o de reducción de riesgos de desastres, sin dejar de lado la posibilidad de litigio estratégico en sinergia con las organizaciones y la academia para tener estos casos que se han vuelto paradigmáticos de lo que debe modificarse en la práctica. Queremos ciudadanos en conjunción con las instituciones que puedan identificar y reducir los riesgos de manera permanente y sobre todo que no se construyan más riesgos. Sería por mi parte. Muchísimas gracias, un uso muy eficiente del tiempo. Ahora le cedo la palabra a la mesa número 2, que tiene que ver con censos y funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción. Rubén Martínez, te pedimos apoyo, por favor. Gracias, muy amable. Se hizo la revisión en esta mesa de cuáles eran los diagnósticos, los censos que estaban previstos para que pudiera funcionar el programa. Se establecía que el primer censo era el de la identificación del universo de inmuebles afectados, el segundo era el de negocios, infraestructura,
los daños agrícolas y el patrimonio cultural urbano. La evaluación que se hacía en el grupo era que desafortunadamente a estas alturas escasamente se puede considerar que hay un avance de un 50% en lo que es la identificación de inmuebles afectados. También se habló de la importancia de ampliar y focalizar la atención en lo que corresponde a las familias, a las personas afectadas, ¿sí? Y que no sea solamente los inmuebles, sino las personas, y también de acuerdo con las características, personas, adultos mayores, niños, discapacitados y el estatus socioeconómico como parte de esta información. El diagnóstico que se propone también es que se haga por zonas de riesgo, utilizar los mapas de riesgo con los que ya se cuenta, para que también se pudiera concentrar la atención en cuanto a ciertos lugares, ciertas regiones en donde las características de los terrenos requieren una atención particular, y que con ello entonces se pueda ir, esta aplicación del programa se pueda hacer de manera más efectiva, y que se pueda establecer qué tipo de apoyos y las obras que se pueden llevar a cabo de acuerdo con las características de esas zonas. También hablamos de que se debe de hacer una identificación de las construcciones anteriores a 1985, porque si bien es cierto que a partir del sismo del 85 se tuvieron que implementar medidas técnicas como el reglamento de construcción y toda la serie de disposiciones correspondientes a la forma en que se iba a llevar a cabo las nuevas edificaciones, concretamente los edificios que se construyeron para los damnificados del 85, y anteriores a esas construcciones, obviamente ya por la antigüedad, falta de mantenimiento y una situación en la cual no tiene las características necesarias, ahora se ha visto con este nuevo sismo las afectaciones que sufrieron, y que por ello entonces la importancia de que se pudiera identificar mediante algún diagnóstico este tipo de situaciones. Se propone la creación de un sistema de información para el registro de inmuebles, que de acuerdo a sus características se tuviera ya una medida preventiva, acciones preventivas, es decir, conocer inmuebles con cierto daño con cierta antigüedad en la construcción, inmuebles en los cuales hace falta mantenimiento, y que esto incluso se pudiera manejar a nivel inmobiliario, cuando uno va a rentar o uno va a comprar vivienda usada, los programas del Infonavit y de Fobiste, que se tuviera esta información en una base de datos abierta al público, en el que nos permitiera ver dónde vamos a invertir y si realmente no estamos adquiriendo un riesgo, que no nada más por irnos porque hay zonas que son muy cotizadas por la ubicación, por los accesos, que también nos estamos exponiendo cuando ya hay un antecedente de que hay riesgo en estos lugares. Nosotros también estamos hablando de que es importante la reserva de datos personales, que en esta plataforma de la Ciudad de México, donde ya se está manejando los estudios socioeconómicos, se está manejando también la información de todas las gentes, en principio de los inmuebles afectados, que posteriormente va a ser de negocios, de pequeñas empresas y de todas esas áreas que se van a atender en segundas etapas, que se debe de tener mucho cuidado con la información. Únicamente que se haga público lo que corresponde a los datos necesarios, pero que se tenga un control en cuanto a la información que se da. En la parte entonces de los censos, las conclusiones es, primero, tener un universo ya real, definido, en el que haya coincidencia tanto de las autoridades como de instancias no gubernamentales, de la propia sociedad civil, en el que ya se tenga un número real, certero, de inmuebles afectados, el tipo de afectación, el número real de personas damnificadas con las características de uno, el tipo de daños que se tuvieron, obviamente también los daños que hay en infraestructura, en equipamiento urbano, el patrimonio inmobiliario, y algo que también se ha hablado mucho en todas las mesas de trabajo, la situación legal de los inmuebles.
es un aspecto en el cual se debe de tener una atención prioritaria para que las autoridades, en el punto ya de lo que es la comisión y el programa de reconstrucción, prevean algún mecanismo con el que se facilite la regularización de los inmuebles, para que al momento cuando ya se tenga la definición en la parte técnica, que se diga aquí se va a tirar, se van a construir tantas viviendas y se va a otorgar tal o cual tipo de apoyo o financiamiento, o cómo se va a llevar a cabo las obras nuevas, que también ya se tenga definido la situación legal por cada persona, por cada vivienda, y que esto no vaya a ser un cuello de botella que dificulte el otorgamiento de los recursos. Es necesario, también hablamos de que se haga una coordinación más en lo que corresponde a las evaluaciones técnicas. Desafortunadamente, tal vez también por la premura de lo que las acciones para la atención del sismo, y sobre todo porque no había esta cultura de prevención, aunque se supone que ya todas las instancias debieran de tener los formatos. Cuando salió lo de las inspecciones que se hicieron, cada una de las gentes traían distintos tipos de formatos, y esto generó que haya contradicciones en la parte técnica. Entonces, ya lo que corresponde a la Comisión para la Reconstrucción, lo que se está proponiendo es que esta comisión sea un grupo de trabajo centralizado, que tenga todas las facultades, un grupo pequeño, pero que sea ejecutivo, para que puedan implementar las acciones en coordinación con todas las instancias de gobierno, pero que haya una real integración para que esto funcione y que se pueda llevar a cabo la primera etapa de lo que es la identificación de inmuebles, después ya la aplicación de cuáles van a ser las acciones de apoyo según las características de los daños y de las familias, y después de la aplicación de los recursos, y obviamente que existan entidades fiscalizadoras que permitan el control, pero un control abierto en el que tenga participación también la ciudadanía, para que estos recursos puedan ser utilizados de manera más eficiente. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Damos seguimiento a la siguiente relatoría, que tiene que ver con infraestructura pública dañada, Atlas y prevención de riesgos. Les presenta Derian Fernanda de los Ríos. Muchas gracias. Bueno, nuestras propuestas son claridad en la ruta de los trámites, brindar atención para los discriminados en temas electorales, coordinarse con Damnificados Unidos, que es una organización que se dedica a poner la atención a las personas que sufrieron en el temblor, sensibilización con los funcionarios públicos, porque al momento de que nos acercamos y les decimos qué problema tenemos, son muy cerrados y en cada momento siguen cambiando los procesos sin darnos una solución. Dar seguimiento a los servicios. En algunos casos, en algunas ciudades o, bueno, zonas afectadas, se presenta la ubicación de CFE y gas natural en conductos, y al momento de querer contactarlos no nos prestan atención. La mediación comunitaria neutral e integral, que nos habiliten los trámites en línea para poder tomar decisiones más fácil. Redireccionar las asignaciones de los recursos para los estados, apoyar el patrimonio histórico y cultural. Tenemos un caso en donde se está cayendo una parroquia y está catalogado como rojo y no se puede hacer absolutamente nada por parte del gobierno. Claridad en los esquemas de financiamiento, ya sea público, privado o créditos, que sean más comprensibles en caso de las personas de tercera edad, porque se les niegan los créditos ya que no son solventes económicamente ni tienen a alguien que los apoye. Un acuerdo, se propone un acuerdo transeccional, un censo de vialidades, o sea, poner más atención en las banquetas para la pronta recuperación. Se propone también una ventanilla de asesoramiento legal en donde se pueda ver lo de los peritajes, el INVI, la discriminación y las garantías del profesionalismo. Actualización en el Atlas de riesgo, y como sabemos que eso es un proceso tardado, se propone que haya un plan
para un plan rápido para soluciones durante el tiempo en donde se tarde en actualizar el atlas de riesgo, valorar el fortalecimiento de las organizaciones para los damnificados, apoyo a los damnificados de otros estados, porque no se está viendo mucho eso, solo se está enfocando en la Ciudad de México, sacar un protocolo de atención con SACME y hacer planes de protección civil para estos casos y habilitación de financiamientos para las personas de tercera edad. Gracias. Muchas gracias, Derian. Entonces damos paso a la mesa de financiamiento de la reconstrucción y le cedo la palabra a Víctor Vázquez. Muchas gracias. Para nosotros hablar de financiamiento es importante tomar en consideración que este es un tema transversal, ¿no? Nosotros no podemos hablar de financiamiento si no tenemos claridad en el censo de, uno, el número y tipo de damnificados que nosotros tenemos, los inmuebles que están dañados y el tipo de daños que tienen, y mucho menos si tenemos regulación o legislación que no define qué es un damnificado. Entonces, en primer término, la mesa llegó a la conclusión de que nosotros tenemos que definir o conceptualizar qué es un damnificado, qué tipos de damnificados pueden existir, qué régimen de excepción podemos encontrar en los damnificados, si son propietarios, si no son propietarios, si es propiedad individual, si es propiedad condominal, si además a los no propietarios les vamos a dar cierto tipo de apoyo, si son arrendadores, si son usuarios únicamente. Y aquí entra otro problema muy importante. Necesitamos regulación que tome en consideración regímenes especiales, como son a los comerciantes. Nadie toma en consideración aquellos comerciantes que tuvieron un daño en su patrimonio o un daño en los edificios donde rentaban y tenían el centro principal de sus negocios. Además, tenemos que tomar en consideración a los ejidos. ¿Cuál es el problema que nosotros nos encontramos? Que para nosotros hablar de financiamiento de ejidos, nadie les da financiamiento por el simple hecho de que o regularizan su situación legal o como no tienen oportunidad muchas veces de demostrar los derechos hereditarios que tienen de sus tierras, no tienen la oportunidad de ellos obtener ningún tipo de apoyo por parte del gobierno porque no tienen la oportunidad de dar certeza de cuál es su situación legal dentro de sus tierras. Además de que los comuneros también tienen una situación similar, o los usuarios. Por último, también otro régimen especial es los inmuebles o las personas usuarias de patrimonio cultural e histórico. No se tiene claridad de qué es lo que se tiene que hacer con este tipo de inmuebles y se tienen que hacer protocolos de acción por parte de las instituciones públicas como el INAH para poder rehabilitar o dar acceso a personas para que se pueda rehabilitar este tipo de accesos. Entonces, en primer lugar es eso, conceptos y definiciones claras para poder establecer entonces sobre esos mismos conceptos que son la base, el modelo de financiamientos que nosotros podemos obtener, ¿no? En segundo lugar, y ese es tema también de otra mesa, nosotros tenemos que mejorar las campañas de difusión de los trámites y procedimientos. Hay una vorágine de información y información cruzada que causa que los damnificados no tengan una ruta clara de cuál es el camino a seguir. Es que me mandaron de aquí para allá y de allá para acá, yo me cansé, empecé a llamar telefónicamente, después acudí a sociedad civil y después regresé con un banco y después regresé con el INVI, después me fui a SEDATU y después... No se tiene un protocolo claro de cuál es el camino a seguir para nosotros restablecer el estatus o la situación que teníamos antes del desastre natural. Por lo tanto, nosotros tenemos un cuello de botella. Si nosotros no tenemos uniformidad en el protocolo, en la forma de actuar o de analizar este tipo de situaciones, nosotros no podemos hablar de modelos de financiamiento, ya que si no tenemos los mismos formatos, como decían allá, si no tenemos una misma tipo de evaluación crediticia, el mismo tipo de evaluación de daños, el mismo tipo de estándar para analizar problema por problema, nosotros no podemos llegar a modelar un financiamiento que le permita a los damnificados salir verdaderamente adelante. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos encontramos con financiamientos donde se le pide al damnificado que hipoteque para garantizar el crédito que le están otorgando. Es un sinsentido. ¿Cómo le van a pedir una hipoteca a una persona que perdió su casa, ¿no? Entonces,
El tema del financiamiento es sumamente delicado porque nosotros tenemos que, y esta es la tercera, ver o velar por modelos de financiamiento, esquemas que sean a fondo perdido, donde el gobierno dé la garantía en lugar de que las personas den la garantía de sus propios inmuebles o de sus propios bienes para poder pagar este tipo de financiamientos y créditos. La cuarta es apoyo sin política. ¿Qué es lo que también nos encontramos? Que el fondeo o el apoyo por parte del gobierno muchas veces en el camino para llegar hasta el damnificado se encuentra con diferentes instancias de gobierno. Por ejemplo, si el fondo o el recurso viene del gobierno federal y pasa al gobierno estatal y después pasa a una determinada demarcación territorial, en el cruce nos encontramos que por decisiones políticas no se está llegando con los recursos a donde se tiene que llegar, que es a los damnificados. Entonces tenemos que estructurar los modelos de financiamiento, los modelos de apoyo a los damnificados a través de modelos donde no se utilice la política como medio y un obstáculo para que esto no suceda. Y por último, es un tema de transparencia y publicación de las cuentas y de los fondos de apoyo a los damnificados, porque muchas veces se habla de evaluación de crédito y que no son los damnificados hábiles para crédito, que no son aptos para un crédito, pero yo creo que si nosotros transparentamos y rendimos cuentas desde los lugares donde sí hay dinero, creo que podremos establecer esquemas donde a todos les vaya bien y se pueda llegar a cubrir con el rescate al problema terrible que nosotros tuvimos. Muchas gracias, Víctor. Y ya nada más para cerrar, vamos a escuchar la relatoría de la Mesa de Transparencia y Rendición de Cuentas y la presentación está a cargo de Iván Romo. Gracias. Escuchando las demás mesas, me doy cuenta que llegamos a la misma conclusión todos. Al final del día es un problema de falta de información. La falta de información se transforma en falta de transparencia. Nosotros escuchamos vecinos que tienen diferentes problemáticas, estuvimos viendo todas las situaciones y la gran conclusión es esa, la falta de información. La falta de información desde el protocolo de cómo se utilizan los recursos o a qué autoridad tengo que acudir, hasta qué sigue después. Vimos casos de vecinos que está Alejandro aquí en la Buenos Aires y que su edificio tiene 400 condóminos. No se han podido poner de acuerdo y la autoridad no ha hecho el dictamen. A 9 meses del siniestro no siguen sin tener un dictamen. En otro caso tenemos un vecino de otra colonia en donde se le dictaminó, se le dio fecha para demolición y al día de hoy no se ha demolido. Todo eso es un tema de transparencia que es de no sabemos a dónde tenemos que ir. Hablamos de una plataforma que, como ya nos decían, no tiene información homogénea porque hubo distintos formatos para llenarse y que entiendo que estábamos hablando de 5 o 6 formatos y que no se pueden subir. Lo mismo, hubo quien recurrió a dictaminadores privados o diferentes, en este ejemplo de 400 condóminos, si uno acudió a CEDUBI y otro acudió al INAVI o alguna así, tienen 2 dictámenes distintos que no se pueden subir a la plataforma porque no hay homogeneidad en la información. Y esto va mucho de la mano con lo que vemos de los protocolos de actuación. No existe un mapeo o un plan de reestructura hacia dónde se va a ir. Hasta donde tenemos conocimiento en tema de transparencia o en esa mesa vimos que no hay un plan de cuáles son los pasos o las zonas afectadas, por dónde se va a empezar, por dónde se va a seguir y cuál es el siguiente paso. Pareciera que estamos haciéndolo nada más responsivamente sin ninguna planeación. Que esto nos lleva de la mano con la falta de criterios de atención. Ya nos lo decían en las otras mesas, no sabemos a quién recurrir, tenemos varias autoridades queriendo hacer lo mismo y no podemos obtener una solución concreta que nos refleja una falta de coordinación. Ya nos lo decían también a nivel federal, local, en este caso delegacional. Tenemos una visita del Estado de México que dijo, yo sé que esto es un foro de la Ciudad de México, pero yo vengo a escuchar para ver cómo podemos hacerlo en el Estado de México. Entonces, el problema no se acaba en donde alguien dijo, aquí se traza una línea y ya la delegación o la ciudad o empieza la siguiente. Los problemas están en todos lados. ¿Qué es lo que llegamos a la conclusión de cómo podemos solucionar esto? Lo primero es alimentar la plataforma. Tenemos una plataforma que bien utilizada podría ser de mucha utilidad y se propone la digitalización de los documentos.
no solamente de los documentos de trámite, sino lo que decíamos de los documentos de propiedad, porque si tenemos un buen historial de los datos, podemos darle solución a esto. Los esfuerzos han sido insuficientes, tal vez por falta de recursos o de alguna otra índole. Creemos que es necesario involucrar al sector privado. Se llegó a hablar en algún momento de algún tipo de incentivo para aquellos participantes privados que quisieran entrar a hacer las funciones de reconstrucción. Al día de hoy no se ha aterrizado, pero sí es muy importante en temas, y sobre todo va a ser al momento de rendición de cuentas, de ver quiénes son los involucrados y cómo se va a ver. Si no hay una determinación de facultades, de responsabilidades y sobre todo de personas a cargo de esta situación, en el momento en el que rindamos cuentas no vamos a poder rendir cuentas eficientemente. Se hablaba de un observatorio ciudadano que se puso en la mesa la sesión anterior, pero lo que comentábamos en la mesa es que todavía no estamos en el momento de rendición de cuentas, todavía ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Entonces, lo que se propuso es, primero, hacer un directorio de autoridades y participantes, ya sea privados o institucionales, para que la gente tenga información, pueda llegar a saber hacia dónde se tiene que enfocar sus esfuerzos o sus inquietudes. Teniendo ese directorio, también puedes asignar responsabilidades y al momento que venga, cuando sí venga el momento de rendición de cuentas, vas a saber a quién pedirle esas cuentas. La pregunta que también se pone en la mesa es si deberíamos tener un consejo que fuera un consejo multisectorial o un consejo único. Nosotros creemos, o lo que llegamos a la conclusión en la mesa, que debe ser un consejo multisectorial, porque no es lo mismo hablar de financiamiento o hablar de reconstrucción o hablar de estrategia, y si creemos que solamente un consejo lo va a hacer todo, pues desde ahí estamos partiendo mal. Pareciera que va a ser más costoso de inicio, pero si nosotros distribuimos esos costos y lo hacemos eficiente, a la larga va a ser más barato que tener un mundo de información como tenemos hoy en día, que se pierde. Y el último punto que planteamos es el tema de sanciones, que si debería haber una regulación específica en cuanto a sanciones. La opinión de la mesa es que las sanciones ya existen, ya tenemos un código penal, ya tenemos una ley de responsabilidad de funcionarios públicos y otras estrategias que nos ayudan a hacer ese tipo de situaciones. No desgastemos esfuerzos en algo que ya existe, simplemente apliquemos lo que ya tenemos. Muchas gracias, agradecemos a todas las voces ciudadanas por su participación, ¿no? Por su tiempo. En nuestra mesa alguien mencionó con mucha razón que han sido sujetos de una doble victimización, porque efectivamente no solamente enfrentaron la pérdida de algún familiar, sino de su patrimonio, sino que también han sido doblemente victimizados por la falta de atención que han enfrentado en estos meses. Entonces, les agradecemos mucho su comprensión, respetamos el proceso que están atravesando y valoramos mucho la confianza que nos tienen para continuar avanzando. En ese sentido, me gustaría llamar a la mesa a la diputada Dunia Ludlow de Loya, presidenta de la Comisión de Vivienda, para que por favor nos diga en continuar avanzando hacia dónde vamos. Por favor, diputada. Bueno, pues ya para no extenderme de más, agradecer a Dolores y todos los relatores que participaron para dar las conclusiones de estas mesas. Para nosotros son muy importantes la participación de todos. Hace rato justo tenemos un chat, Mónica estaba diciendo que estaban muy bien las conclusiones, de pronto enriquecen, muchísimas gracias, enriquecen y nos dan puntos de vista, como hace rato mencioné, que uno pues no tiene porque está en diferentes lugares de la cancha, y creo que ante lo tardado de las respuestas de las autoridades, creo que tenemos que ser lo suficiente inteligentes para escuchar a todos, ver las diferentes perspectivas para dar mejores soluciones. Ya escuchamos aquí, y es algo que se ha reiterado en diferentes foros, en diferentes manifestaciones, en diferentes entrevistas, en diferentes espacios que se han abierto con todo este tema de reconstrucción, y sabemos cuál es el principal problema que tenemos, ¿no? Uno de ellos es la ausencia de información, la falta de censos, de diagnósticos que nos permitan generar un buen programa integral de reconstrucción, y sobre todo el manejo, la transparencia, la máxima publicidad en el manejo de los recursos, que nos parece fundamental también para dar una atención oportuna
a todas las personas que resultaron afectadas del sismo y también para reparar nuestra ciudad. Quiero agradecer al diputado Fernando Rubio, que por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que gracias a él estamos por aquí con todos ustedes, con el canal del Congreso, con este espacio que nos ayudó a gestionarlo para celebrar este foro. Quiero agradecer también a Dolores Franco por parte del Colegio de Urbanistas, agradecer a Janet y a Carolina también, que está por aquí, de Mejor Ciudad, a Mónica Tapia de Ciudadanía 19S, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos ustedes que hoy nos ayudaron con su conocimiento, con su experiencia, con todo lo que ustedes saben, a construir una mejor propuesta en materia de reconstrucción para nuestra ciudad. Espero que sí, cada 19 sea un tema de conciencia, sea un tema de construir una mejor ciudad y no siga siendo un tema de estarnos lamentando de la poca actuación y del poco compromiso por parte de la autoridad de la Ciudad de México para atender este problema. Creo que más bien cada 19 de septiembre tiene que ser un trabajo de conciencia y no un trabajo de lamentos. Ojalá que a 10 meses del sismo, ¿no?, cuando ya estemos en julio, también en una dinámica completamente distinta fuera de las elecciones y demás, ojalá ya estemos hablando de avances, ojalá ya tengamos ese censo que hace falta, ojalá ya tengamos un programa integral de reconstrucción y que empecemos a ver de manera coherente, de manera lógica, de manera estructurada, que nos genere certeza y que nos genere confianza a todos los primeros resultados para atender a las personas que resultaron afectadas del sismo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y también a quienes nos siguieron a través del canal del Congreso. Gracias.